¿Has visto alguna vez a un grupo de caballos salvajes formar un corredor de honor para una niña y marchar a su lado como si el mundo entero les debiera respeto? En la alborada, cuando las sombras todavía buscaban su lugar entre los mezquites y el polvo olía a pan recién horneado, 3 mustangs negros aparecían sin anunciarse y se ponían a los costados del sendero. Los cascos apenas tocaban la tierra. El aire temblaba con su respiración. La niña, una pequeña de trenzas y ojos grandes como tazas de café, caminaba despacio, con la mochila colgando en un hombro, y las crines de los caballos ondeaban como una bandera invisible que la protegía del pueblo entero. Nadie sabía por qué, y eso era lo que hacía que la primera vez que los vi fuera un golpe en el pecho, una promesa muda y un milagro que nadie pedía, pero que todos miraban con los ojos húmedos. El olor a caballo se mezclaba con la canela de las panaderías, y un viento traía voces lejanas. La niña caminaba tan tranquila que parecía que la mañana misma la llevaba de la mano. La gente en las puertas se quedaba mirando, y algunos rezaban en voz baja. Otros más prácticos hablaban de superstición o de locura, pero yo, de madrugada, con las manos todavía calientes por el mate, sabía que había algo en esa procesión que no era espectáculo. Era una reclamación. Era como si la tierra hubiera decidido de pronto reclamar lo suyo a través de bestias que ninguna mano domaba. ¿A quién pertenecía la niña para merecer un ejército de libertad a su lado? ¿Y quién deseaba oculto que aquello jamás se supiera? Doña Elena la llamó Luz desde la primera vez que la vio. Una costumbre mía, dar nombres que iluminan lo que está oscuro. Pero nadie en el pueblo la llamaba así por completo. Para la escuela era solo Sofía, y en la plaza la apodaron la niña de los mustangs. Vivía en la casita al borde del arroyo, una construcción baja con una higuera que cada otoño lanzaba sus frutos, con la misma paciencia que doña Elena gastaba en tejer medias. Su madre trabajaba en la ciudad y su padre, eso era un hueco en la conversación, una sombra que la gente evitaba al pasar por la calle principal. Sofía tenía la manera de los niños que han visto demasiado y han decidido, sin ruido, no mostrarlo. Sus dedos olían a polvo y tinta. En las mañanas peinaba sus trenzas con la naturalidad de quien lo hace por costumbre, no por vanidad. Caminaba despacio porque tenía prisa por llegar a cualquier lado. A la escuela, al río, a un lugar donde su presencia no obligara a preguntas. Doña Elena la observaba desde su puerta, aprendiendo los pequeños rituales. Cómo Sofía se detuvo frente a la pila de piedras donde un perro viejo dormía. Cómo guardaba la mano en el bolsillo y, como si quisiera guardar algo más que monedas, tocaba con delicadeza una cuerdecita que colgaba de su cuello. El pueblo era pequeño, de esos donde todos conocen la historia de cada casa y cada herida. Había una antigua querella entre 2 familias por un potrero que había dejado de dar agua. Había también una promesa rota, la de un ranchero que desapareció una madrugada de tormenta hace casi 20 años y cuya ausencia aún llenaba mesas y funerales. Don Vargas, el hombre con botas limpias y un sombrero que siempre olía a cuero nuevo, había terminado por comprar tierras, ahora asentadas sobre secretos. Los mustangs, me dije desde el primer día, no respondían a ninguno de los dueños con papeles y poder. Eran otros, de la geografía, de la herida, del viento. La rutina estableció su música. La niña salía, los caballos la escoltaban, el pueblo observaba. En la escuela, Sofía era buena en matemáticas y terrible en hacer amigos. No porque no quisiera, sino porque su silencio la hacía parecer lejos. En la casa, con la higuera que crujía en el patio y el olor a estufa que nunca se iba, doña Elena intentaba sonreírle con la ternura de quien sabe que los niños llevan dentro un jardín a proteger. Pero había cosas que ni la ternura ni los panes recién horneados podían reparar. Las preguntas no resueltas sobre la identidad de la niña y la sensación cada vez más palpable de que los mustangs estaban ahí, para algo más que para acompañarla al colegio.
La mañana en que apareció el caballo con la cicatriz fue un martes que prometía lluvia. Venía último en la procesión, un tordo viejo, la piel bajo la crin llena de costras que hablaban de sogas y noches sin sueño. No trotó con la misma confianza de siempre. Sus pasos eran medidos como si cada avance lo obligara a recordar algo doloroso. Sofía se acercó sin prisa y sin palabras. Le ofreció la manzana que guardaba en la mochila. El caballo la miró con los ojos cansados de quien ha perdido la costumbre de confiar. Y al intentar morder la fruta, rozó la mano de la niña con un hocico húmedo que olía a cuero y tristeza. Doña Elena observó desde su puerta y notó la marca. Una línea roja, una huella de cordel alrededor de la pierna del animal, vieja pero aún sensible. Había semana en que el pueblo comentaba sobre mustangs que se acercaban a las veredas, pero nadie había visto antes señales tan claras de maltrato. El rumor se deshilachó rápido. Una mujer de la tienda gritó que alguien debía avisar a la autoridad ambiental. El barbero, que conocía de caballos como conocía las caras, dijo en voz baja que aquel no era un signo de libertad, sino de persecución. Alguien los siguió. Alguien los marcó. La idea encendió un fuego. ¿Quién había intentado atrapar a los mustangs y por qué? ¿Qué quería de una niña que no tenía más que una cuerdecita en el cuello? Sofía acarició la pierna herida del caballo con una naturalidad que sacó una lágrima de doña Elena. No fue teatral, fue un gesto que hablaba de una confianza que no nace de nada extraño. Solo del reconocimiento. El caballo cerró los ojos y apoyó la cabeza en la mano pequeña, como si aceptara la reparación temporal. La escena era perfecta y a la vez peligrosa. Un vecino con camioneta, don Pablo, se acercó y preguntó si alguien sabía a quién pertenecían los animales. Otras voces reclamaron que se los encerrara hasta que se comprobara su estado. Ya no era un milagro inocente. La posibilidad de lucro, de control, acechaba. A la semana de la cicatriz algo más cambió. Una mañana, cuando la bruma todavía se aferraba a las tejas, aparecieron huellas de herradura que recorrían el borde del campo que pertenecía a don Vargas. Eran huellas recientes y terminaban frente a un corral sin dueño. Doña Elena sintió un frío que no venía del viento. La gente empezó a hablar de un hombre que esa madrugada había sentido que algo se le escapaba entre los dedos. La tierra, la memoria, la herencia. Don Vargas negó todo con brusquedad y habló de exageraciones de vieja gente, pero su voz no era la de quien duerme tranquilo. Las tres bestias, por su parte, continuaban con su ritual. Escoltaban a Sofía hasta la sombra del puente, esperaban a que la niña se quedara segura, y luego se disolvían en la llanura como si la misma tierra los reclamara de vuelta. Un día de lluvia, cuando el arroyo creció y el sendero se volvió barro, la escolta cambió su ritmo, el tordo herido cojeaba, y las crines de los otros dos parecían tensas como si contuvieran un secreto. Al regresar a casa, Sofía se quedó mirando su reflejo en el charco. Doña Elena la vio tocar la cuerdecita de su cuello con dedos que temblaban apenas. «No digas nada», murmuró la niña como si hablara con la corona de su propio miedo. Ese gesto encendió la sospecha en Elena. La cuerdecita ya no era solo un adorno. Era una llave que ella había pasado por alto. La tensión subió cuando la maestra de la escuela notó que la niña llevaba a veces un papel doblado dentro del cuaderno, con trazos que nadie comprendía. «Son mapas», dijo la pequeña en un susurro cuando alguien le preguntó y luego añadió, «para volver a casa, si me pierdo». Los mapas no eran de calles. Eran de ranchos, arroyos, y una serie de puntos trazados con cuidado, como quien sigue pasos que otros olvidaron. El murmullo se convirtió en alarma cuando el sheriff descubrió una vieja placa metálica en el patio de la escuela. Oxidada, con un número y una marca que ninguna familia reconocía a la vista. Nadie supo explicar de dónde venía, pero doña Elena, al sostenerla, sintió que su corazón daba un vuelco.
La placa tenía el mismo símbolo que apareció en la medalla que alguna vez perteneció a Mateo Reyes, el ranchero que desapareció en la tormenta de hace 20 años. Esa noche, con el viento golpeando la ventana como un puño, doña Elena recordó la historia que le contaba su padre. Mateo había jurado defender el potrero sagrado, hasta que la avaricia y la violencia se lo llevaron. La medalla era un emblema de lealtad, una promesa hecha a sangre y tierra. El hecho de que ahora apareciera cerca de la niña, y junto a mustangs marcados y huellas que terminaban en tierras de Vargas, era más que coincidencia. Era una línea que conectaba pasado y presente. El pueblo entero empezó a mirarse como si cada uno fuera un testigo culpable. ¿Qué tenía que ver Sofía con Mateo Reyes? ¿Era ella la hija perdida, la herencia viva que nadie esperaba? La noche antes del gran acontecimiento, el pueblo olía a tormenta y a miedo. Las conversaciones se cerraban en puertas y las ventanas bajaban sus persianas como escudos. Doña Elena decidió, como si una voz antigua en la costura de sus huesos se lo ordenara, acercarse a la casa de la niña con una linterna y una voluntad que no admitía razonamientos. Quería ver con sus propios ojos la cuerdecita, el rostro de la niña, aquello que el pueblo estaba empezando a nombrar en susurros. El linaje de un hombre que había desafiado a Vargas y había desaparecido dejando más preguntas que odios. Doña Elena asomó la cabeza por la reja sin hacer ruido. Sofía estaba en la cama, pero la luz de la luna delineaba algo sobre su pecho, un pequeño colgante al que el hilo estaba sujeto con tanto cuidado como si la pieza fuera una reliquia. Al acercarse, Elena reconoció la forma. Un medallón redondo con la misma marca que vio en la placa oxidada. Su respiración se volvió lenta y pesada. Un golpe muda le recorrió la espalda. No tuvo tiempo de pensar más. Detrás del matorral una linterna giró, y la voz de un hombre baja y firme dijo: «Ahí está, la hija de Reyes. No la dejaremos hablar». Y en ese instante, mientras la luna testificaba y los caballos se pegaban al silencio, Elena entendió que aquello que hasta entonces había sido una maravilla, podía convertirse en una hora, en una condena. La niña, la cuerda en el cuello, los mustangs, la medalla. Todo quedaba suspendido en un hilo que alguien había decidido cortar. ¿Quién acercaba la linterna? ¿Qué buscaban en la oscuridad? El pueblo contenía la respiración, y con ella, el destino de una niña que cada mañana era escoltada por caballos que ya no sabían cuánta fuerza tenían que ofrecer. La linterna cortó la noche en un surco blanco, y la voz que la sostenía fue un filo. «No la dejaremos hablar». Fue la misma voz del ayer y de los pagos de peones. Una voz que había aprendido a pedir favores con la frialdad de quien cree que todo se compra. Don Vargas apareció como una sombra más grande que su cuerpo, con botas que olían a pólvora y con el sombrero echado hasta los ojos. Junto a él, dos hombres con manos callosas y una camioneta que olía a aceite y promesas rotas. La luna, alta y temblorosa, delineó la figura de Sofía en la ventana, el brillo pálido de su medallón marcando un punto de luz sobre su pecho como una señal. Doña Elena sintió que el mundo se estrechaba. Salió sin pensar. La madera de la reja crujió como si protestara por la traición. No fue la primera en moverse. De la oscuridad, como respondiera a una orden antigua que nadie había pronunciado, los 3 mustangs se colocaron en el sendero. No fue un espectáculo. Fue una decisión de cuerpos y huesos. Sus orejas se alzaron al sentir peligro. Sus narices se humedecieron con el olor humano que traía miedo. El tordo herido adelantó la cabeza, sus ojos claros fijos en la linterna, y las crines de los otros ondearon con una furia silenciosa. Vargas ordenó que se acercaran. Sus hombres avanzaron con la seguridad de quien ha doblado voluntades muchas veces. La tensión no era solo entre cuerpos, era una línea que atravesaba el pueblo. Si tomaban a la niña, se llevarían algo más que una persona.
Tomarían la verdad, cerrarían la boca del pasado y harían del silencio la nueva ley. Sofía bajó las escaleras despacio, como si cada peldaño fuera una lección de coraje aprendida en secreto. Sostuvo la mano del medallón con fuerza, como quien afinca una raíz en la tierra para no ser arrancada por la violencia. Ella no se va a ningún lado, dijo doña Elena, y su voz no tuvo temblor. Aquí vivimos, aquí pertenece. Vargas rió. La risa fue un golpe seco. Sus ojos buscaron el brillo del medallón y por un instante se vio la antigua codicia, la misma que movió contratos, amenazas y noches de vino barato. Esa pieza vale más de lo que crees, vieja. Tiene nombres, tiene testigos. Y yo no pienso que el pueblo recuerde unas heridas que le convienen olvidar. Su mano, sin embargo, tembló al acercarse. Los hombres se movieron como si tuvieran permiso para tocar el tiempo, pero el tordo, el caballo con la cicatriz, dio un paso adelante. No relinchó, no hizo ruido grandilocuente. Apoyó su peso hacia el suelo como si hiciera lo contrario de huir. Afirmó su presencia. Sus cascos, al hundirse en la tierra blanda, produjeron un sonido seco que pareció detener la respiración de la noche. El otro Mustang tensó los cuádriceps, listo para un movimiento que no fuese espectáculo sino defensa. En los ojos de los animales había una memoria que el hombre, con todo su escepticismo de promesas viejas, no supo leer. Sofía miró al tordo y luego a Vargas. En su rostro se mezcló el miedo con una calma que daba vértigo. No era la calma de la resignación, sino la de quien entiende que una verdad pesa más que el terror. Mi abuelo no era un ladrón, dijo ella, y su voz pequeña llegó igual que una gota que perfora la piedra. Vargas soltó una imprecación. Su mandíbula trabajó como si se le hubiera atascado algo en la garganta. Entonces, sin previo aviso, el tordo lanzó un gesto. Inclinó la cabeza y rozó la mano extendida de Vargas con su hocico, y en ese roce hubo memoria. El hombre se sobresaltó como si una corriente lo hubiera tocado. Sus ojos se vidriaron. A la luz de la linterna, que ahora temblaba por la tensión, se vio de pronto en la mano de Vargas una vieja cicatriz en la muñeca, la que contaba en pequeño una historia de cuerdas y de noches donde la justicia se vendía. Un murmullo comenzó a correr por el grupo de vecinos que ya se había acercado. La placa oxidada, la medalla, las huellas, el mapa escondido entre páginas de cuadernos. Las piezas, como imanes, se acercaban. Doña Elena, con la voz rota por años de contención, habló otra vez. Mateo no robó. Mateo defendió lo que era de todos. Si hay algo que arreglar, que se arregle con la verdad. Fue una petición y una orden. Vargas, acorralado por los ojos de un pueblo y por la serenidad inesperada de una niña, se volvió hacia su camioneta, nervioso, buscando algo, papeles, billetes, un argumento. Sus hombres retrocedieron, no por valentía sino porque algo en el aire les decía que allí se detenía una historia que no les pertenecía. En la confusión, la linterna cayó. Rodó hasta detenerse a los pies del higo donde Sofía había atado su cuerdecita, y la luz se apagó en un parpadeo. En ese negro absoluto, el tordo hizo lo que no era usual. Golpeó con un casco la puerta trasera de la camioneta, y al hacerlo, la cerradura cedió. Un montón de papeles se esparció por el suelo, y el viento, ese juez viejo al que nadie escucha cuando se quiere ocultar, entregó al pueblo un documento que olía a tinta fresca y a mentiras desvanecidas. Era un contrato firmado, era la lista de nombres que don Vargas había forzado a firmar, la evidencia de sobornos, de amenazas y en el margen con letra apretada, el nombre de Mateo Reyes, testigo silencioso en una operación de despojo. La mirada de Vargas se volvió feroz por un instante y luego, al igual que ocurre con quien sabe que la marea le llega al cuello, mostró fatiga. Todo lo que había sostenido con miedo y dinero comenzó a deslizarse. Sofía dejó caer la mano del medallón,
y como si la gravedad fuera una verdad más justa que el temor, la pieza resbaló y cayó en la tierra. Al mismo tiempo, de entre los papeles, salió una carta doblada que llevaba la caligrafía temblorosa de una mujer. Era la letra de la hija de Mateo, explicando por qué había dejado la tierra y cómo había escondido a su propia niña para protegerla de las represalias. La carta hablaba de promesas hechas en noches de lluvia, de nombres escondidos y de una decisión de dejar que los Mustangs cuidaran la memoria. Si algún día vuelves, decía, confiesa lo que sabes. No dejes que la tierra pierda su voz. Cuando la carta se desplegó, un silencio antiguo se rompió. Los hombres de Vargas ya no tuvieron argumentos. El sheriff, que había permanecido en la sombra y que conocía demasiado de las cuentas de los hombres poderosos, alzó el documento con manos que no temblaron. La ley, que en lugares pequeños a veces llega lenta como los ríos, tuvo un sorbo de verdad y se sintió alimentada. Vargas comprendió que la volatilidad del poder no siempre es eterna. A veces basta una noche, una linterna caída y 3 caballos para que todo cambie. El clímax no fue una escena de violencia desmedida, fue una escena de revelación y de justicia precipitada. Los Mustangs, que hasta entonces se habían mostrado como protectores silenciosos, se movieron e invitaron a la comunidad a rodear a la niña, a cubrirla con presencia. El tordo, con la cicatriz abierta a la luna, presionó su costado contra la pierna de Sofía como quien da testimonio, y en los ojos de la niña hubo, por primera vez en la noche, algo que no era miedo, era posesión de su propio nombre. Con la luz del amanecer, la plaza que normalmente olía a pan y a conversación, olía a papeles húmedos y a promesas que se renovaban. La camioneta de Vargas fue escoltada por la autoridad local. Sus hombres clamaron inocencia. Pero las firmas y la carta pesaban más que los argumentos. Las conversaciones se volvieron verdades y los silencios, confesiones. En la escuela, la maestra cerró la puerta y puso una mano sobre los mapas que Sofía había dibujado. Ahora esos trazos eran rutas de memoria, no juegos infantiles. Sofía no habló mucho. Las palabras quizá le parecían frágiles frente a la historia que había llegado como río, pero hubo momentos en que su rostro se expandía en sonrisas pequeñas y otras veces se cerraba, como quien recibe un regalo con una mano y con la otra ventila la pena. Encontró a su madre en la estación del pueblo, una mujer que venía con la cara marcada por el trabajo y la culpa, y la abrazó con la velocidad de quien no quiere perder tiempo en explicaciones. Lloraron juntas, y la carta fue puente y remanso. Don Vargas intentó, al principio, que la comunidad olvidara y que las heridas se cosieran rápido, pero la memoria, una vez despertada, se planta y exige cuidados. Los viejos del pueblo se reunieron en la mañana y decidieron que los Mustangs debían ser cuidados y protegidos. Ya no podían ser meras curiosidades. Fueron adoptados simbólicamente por el pueblo, un acuerdo de protección que no necesitó papeles sino presencia. El tordo fue llevado por un herrador que curó su herida. Se le limpiaron los restos de cordel y se le dio un nombre nuevo en la voz de los niños: Centella. Los otros 2 recibieron alimento y manos, no cercas. Se volvieron habitantes del pueblo tanto como las veredas y la vieja higuera. La medalla y la carta se colocaron en la escuela, en una caja de madera para que los chiquillos las vieran y preguntaran. Fue un acto pequeño pero solemne. Devolver la historia a la infancia para que no se repita. Doña Elena, que ya no era solo la curiosa de siempre, se convirtió en la portadora de relatos. Contó la historia de Mateo en tardes largas, y no habló con amargura sino con la certeza de quien ve cómo la verdad reconstituye. Su relato llenó tazas de té, y puso manos en hombros viejos que creían que la justicia era un lujo. Aún así, la caída no fue inmediata ni perfecta. Vargas gritó que lo perseguían, que era víctima de una conspiración. Algunos vecinos, por miedo o por interés, evitaron mirar, pero la mayoría eligió ver. Hubo quienes ofrecieron palabras de consuelo a la madre de Sofía,
y quien propuso un fondo comunitario para reparar daños antiguos. La tensión que había llevado a la noche violenta se transformó en una energía distinta. Labor. Reparación. Sofía, entre todo, aprendió a nombrarse. Con la medalla al cuello, con el permiso de su madre y con la aceptación del pueblo, caminó al arroyo donde los Mustangs se juntaban a beber. Centella se acercó y apoyó la frente contra la de ella. Había en ese contacto una familia sin papeles. Una estirpe que no necesitaba títulos para ser real. Los niños la rodearon con preguntas, y ella contestó con gestos, con una serenidad que no era fría sino verdadera. Con las estaciones, la herida comenzó a cerrarse. La higuera dio una cosecha que nadie recordaba tan abundante. Las niñas y niños jugaron en sus ramas y guardaron debajo cartas de promesas para el futuro. La tierra mostró que puede sanar cuando la comunidad se lo propone. El legado de Mateo dejó de ser solo una historia de victimización para transformarse en ejemplo. Hubo reuniones para revisar títulos. Hubo mesas donde los documentos viejos se pusieron a la luz. Hubo testigos que contaron cómo sintieron la presión de Vargas cuando fueron obligados a firmar. La ley actuó con el peso que tenía, la sociedad con la claridad necesaria. No todo se resolvió con la rapidez de un cuento, pero lo esencial cambió. Los abusos dejaron de ser secretos cómodos. Sofía creció con la certeza de que la sangre no define el valor de una persona, pero que el pasado merece ser conocido para evitar su repetición. En la escuela, enseñó a los más chicos a leer los mapas que había dibujado, ahora convertidos en guías para cuidar manantiales y proteger senderos. Los Mustangs dejaron de ser misterio para ser guardianes consagrados. Centella, que anduvo cojeando por un tiempo, recuperó peso y brillo. Sus ojos tenían la calma de quien ha hecho su deber. Proteger. Un viejo caballo, se dice, no olvida la sangre que lo montó por primera vez, pero también sabe perdonar la mano que lo alimenta en el presente. La verdadera recompensa no fue la derrota de un hombre poderoso, sino la restauración de nombres y la voluntad de un pueblo que decidió no mirar hacia otro lado. Los conflictos se resolvieron con conversaciones, con reparaciones simbólicas y con un juramento colectivo de proteger a los vulnerables. Hubo tristeza por lo que se perdió, sí, pero también hubo alegría por lo recuperado. La memoria de Mateo se convirtió en clase viva. Los vecinos contaban su historia en las sobremesas, y su nombre dejó de ser tabú para transformarse en ejemplo. El último acto simbólico ocurrió una mañana fría. Sofía, ya con adolescencia tocando su rostro, llevó a Centella y a los otros al borde del potrero que Mateo amó. Llevaba en la mano la medalla y, con una ceremonia que fue íntima más que litúrgica, dejó la pieza sobre una piedra limpia. Los caballos ladeaban las orejas, olían el objeto y luego bajaron la cabeza como si en ese gesto concedieran bendición. Doña Elena puso su mano sobre el hombro de Sofía. No hubo discursos. Las palabras se habían gastado en la batalla. Quedaba la paz que nace cuando se ha vuelto a nombrar lo perdido. Esa tarde, el pueblo tuvo una sensación nueva, la de que la tierra soporta la memoria y que los gestos pequeños son las herramientas de la reparación. Los Mustangs siguieron apareciendo cada mañana, no ahora como un misterio que aterra o maravilla, sino como una constancia. Pasaban por la vereda, olían la higuera, se inclinaban ante la presencia de la niña y su madre, y seguían su marcha hacia la llanura. Nadie los encadenó ni los presumió. Los dejaron ser lo que siempre fueron, parte de la geografía del lugar. La última línea que quedó flotando, entre humo de pan y brisa, fue dicha sin dramatismo. No fue la medalla la que salvó todo, comentó una vecina. Fue que por fin aprendimos a mirar. Y en la mirada de Sofía hubo una claridad que no necesitaba ser proclamada. La certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra un modo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete,
Comenta y activa la campana para que no te pierdas más relatos que exploran el amor, la memoria y la justicia. Comparte este video con alguien que crea que las historias pequeñas cambian el mundo. Tu suscripción ayuda a que lleguen más voces y más verdades.